Nada que no sorprenda, acá estamos arrancando de una, nada que no sorprenda lo que acabamos de escuchar, porque es solamente cuestión de hablar con un familiar, conocer la propia historia, con un compañero de trabajo. Y las encuestas, Rubén, es lo que venimos contando, y lo que en el gobierno ya empiezan a ver, porque esto no es solamente el relato que cierto sector de la Libertad Avanza dice creamos los medios de comunicación, los encuestadores. No, en Casa Rosada son conscientes de que por primera vez hay una baja notoria en las encuestas, en la imagen del presidente, un cambio de preocupaciones por parte de la población y una esperanza que para algunos es cada vez menor. Y es muy interesante cómo fueron cambiando las preocupaciones de los argentinos. Cuando, por ejemplo, Paula, y en un ratito mirá que vamos a hacer un tarifazo bien nacional también, vamos a recorrer la Argentina, la Universidad de San Andrés preguntaba sobre la preocupación de los argentinos en el 2022, ¿se acuerdan, no? Estábamos saliendo de la pandemia y cómo cambió en el último análisis que hicieron de la preocupación en la era Milei. Totalmente, y lo interesante para mirar en este tipo de trabajos es que hay algunas preguntas que siguen siendo las mismas a lo largo del tiempo, pero lo que te permiten ver es la serie, cómo se van modificando esas prioridades o las propias preocupaciones que tiene la gente. En 2022, que fue hace muy poquito, ¿no? Tomé ese año buscando porque digo, ya había terminado la pandemia y para ver cuáles eran, ¿no?, las preocupaciones. Pero vamos a arrancar desde la foto actual. Dale. Hoy, ¿cuáles son las preocupaciones? Porque también acá hay un dato para reconocerle al gobierno que por lo menos ha sacado de la cabeza de las preocupaciones la inflación. Pero ahora vos vas a ver qué aparece entre las principales preocupaciones. Por lo general acá siempre estuvo la inflación como una de las principales preocupaciones de los argentinos. Quiero decir que es un trabajo de la Universidad de San Andrés, que son ese tipo de encuestas bien círculo rojo, las que mira la política. Bueno, vos fíjate esto, ¿no? La preocupación principal para los argentinos, volveme a las barras, así las podemos repasar, tiene que ver con los bajos salarios. Claro. Ahí ya están mostrando 2022, volvamos a 2024, así queda claro punto por punto, dale. Vamos de a poco, porque mirá lo que era esto, ¿no? En 2022 lideraban las preocupaciones los bajos salarios, 37%. Esto es ahora. Esto es ahora. Pau. Bajos salarios, después pobreza. Después entiendo que ya venía en corrupción, inseguridad y falta de trabajo recién en cuarto lugar. O sea, baja de salarios y pobreza está al tope en el último estudio que hizo la Universidad de San Andrés 2024. Lo vamos a comparar al 2022. Mirá, con este destacado. Del diario La Nación, ¿no? Sí. Es la misma encuesta, ¿eh? El diario La Nación toma la misma encuesta de la Universidad de San Andrés y fíjate lo que destaca. Inflación, corrupción y delincuencia siguen siendo elegidos como los principales problemas. ¿Qué te estamos mostrando? Cómo cambia absolutamente el podio de las preocupaciones. En 2022 preocupaba la inflación, preocupaba la corrupción, preocupaba la 2022, delincuencia. ahí está, mirá. Fíjate, esto es 2022. Inflación, corrupción, inseguridad y pobreza. Sí. Que hoy está arriba, 2024, estaba ahí en la cuarta posición con el 26%. Y vos fíjate que no tenías en 2022 la cuestión de los bajos salarios. No, a pesar de que ya el desempleo tampoco. A pesar de que ya era un problema del que se empezaba a hablar, ¿no? Esto de los trabajadores pobres, pero sin embargo, en las encuestas no era lo que rankeaba. Bueno, hoy esto encabeza las preocupaciones, ¿no? Y me parece que es interesante mirar estos trabajos y estas encuestas porque Javier Milei, que no tiene una gran robustez en lo institucional, depende mucho de la opinión pública, depende mucho de lo que dicen las encuestas. Porque en definitiva, cuando se tejen los acuerdos políticos, cuando los gobernadores dicen no podemos ir en contra de Javier Milei porque la gente sostiene su apoyo, lo que está mirando es esto. Bueno, y producto de esto, Fer, desempleo, pobreza, salarios, es como otras encuestadoras también, por primera vez muchas de ellas, y que no son nada que ver afín al gobierno, empiezan a mostrar la baja en la imagen del presidente Milei. Sí, un presidente que se empieza a agotar en su propio personaje. Yo vengo insistiendo con esto porque me parece que más allá de que cambian las preocupaciones, porque básicamente cambió la realidad de la sociedad argentina, cambian las preocupaciones porque muchísima gente se dio cuenta que aquello que pensaba que solo le sucedía al vecino empieza a suceder a él, pero además empieza a encontrar que la realidad cambia cada vez para peor y ves un personaje presidencial
que siempre es el mismo, ¿no? Quiero decir, lo que tiene Milei como característica de lo político es que el tipo te habla con la misma alegría o con el mismo odio, pero siempre con el mismo discurso, en los momentos en donde prometía y en los momentos en donde ahora tenés la pobreza que tenés. Quiero decir, el personaje de Milei como tal se está agotando. Ya no causa gracia como causaba antes, Sí. ya no parece el transgresor como le parecía a muchos antes, y las agresiones que antes eran parte de su vocabulario cotidiano, ahora empieza a encontrar, por ejemplo, en las redes, menos retweet, menos me gusta, ¿no? Digo, insisto, el personajote que tiene Milei tiene un personajote enorme. Sí. Ese personaje empieza a dejar de ser bien aceptado por la gente. Quiero decir, hasta si compartís o no su posicionamiento político, ya deja de ser agradable en la manera en que lo era para la misma televisión, ¿no? Entonces digo, me parece que ya dejó de seducir desde el decir. Por supuesto que desde la acción dejó de seducir hace rato. Bueno, ahora, si esto supera el odio por el peronismo, no lo sé. En algún momento vamos a tener que ver si el desprecio a Milei es lo suficientemente fuerte como para que mucha gente diga, bueno, empiezo a odiar menos la otra parte porque la voy a necesitar. Ya nos vamos a la calle, ¿eh? No nos vamos a quedar nada más con números, con datos, sino con la voz de la calle y la vamos a hacer bien federal. Pero le vamos a pedir a Roberto Bachmann, titular de SEOB, analista político que está presente, un título, Roberto, a todo esto, a este cambio de imagen de Javier Milei, el cambio de las preocupaciones de los argentinos. Bueno, me parece muy importante lo que está pasando, pero también hay que analizar las claves por las cuales Milei está empezando a caer en su imagen. Lo que ocurre es que la imagen de Milei ya venía cayendo lentamente en un fenómeno que comenzó allá por abril, por mayo. Sí. Empezó específicamente con la primera marcha de los universitarios, que se convirtió en una marcha de la educación pública, ¿no? Por la gente que apareció. Y esto fue creciendo mes tras mes en una caída por goteo, hasta que una serie de circunstancias que se dieron en este último mes de septiembre generaron que la caída haya sido un poco más abrupta. Hay que entender las causas para entender la caída.